¿Cómo están, queridos chicos? Muy bien. Promoción, ¿no? Promoción del Bicentenario 2021. Estamos hablando, vamos a aprender, ¿sí? Sobre los primeros pobladores en los Andes. Es un tema donde voy a resumir 10.000 años de historia. Entonces, es importante que estemos atentos para conocer las características de estos periodos. Comencemos mencionando cómo se dieron los inicios. Inicialmente, el hombre vivió hace 14.000 años, llegó a Perú, y el clima de esa época era la última etapa del Pleistoceno. Se vivía todavía una época de frío, ¿no? Muchos animales empezaban a extinguirse, ¿no? La famosa megafauna. Los hombres empezaron a poblar, a vivir inicialmente en abrigos rocosos o llamados cuevas. En las cuevas empezaron a vivir, ¿no? Fueron poblando también las costas, donde poco a poco va a empezar a desarrollarse la pesca. Y empezaron a vivir en una organización social denominada bandas. Cazaban en bandas, vivían en bandas, hacían todas las actividades económicas, caza, pesca y recolección en bandas. Sobre todo, acuérdate ese detalle. ¿Cuáles eran las actividades económicas de esta época? Caza, pesca y recolección. Con el avanzar de los años, estas actividades económicas van a ampliarse. Lo vamos a ver cómo. Hablemos del primer periodo, el periodo lítico. El periodo lítico se denomina a esa etapa en la cual el hombre vivía en cuevas. Se inició hace 14.000 años, ¿sí? Y va a durar aproximadamente hasta el año 7.000 antes de Cristo. El hombre convivió en esta etapa con la megafauna. Estamos hablando con mamuts, dientes de sable o esmilodontes, con las paleoyamas, las vicuñas, perdón, las paleoyamas, las alpacas, ¿no? Que había en esta, los guanacos, que son animales de esta época, las paleoyamas, los guanacos. Esos son los animales que ellos cazaban, recolectaban y pescaban. Se practicó en esta etapa también el tallado de la piedra, y los principales vestigios son el hombre de Pacaycasa. Es el primer vestigio y es el vestigio más antiguo del Perú. ¿Ya? Fue descubierto por Richard Mannich en Ayacucho. En Pacaycasa no se encontró restos líticos. Perdón, no se encontró restos humanos, no se encontró huesos humanos. Se encontraron sus herramientas. Lo que supone, en esta cueva vivieron una banda, un grupo de personas. Chivateros. Chivateros se ubica en la región de Lima, descubierto por Edward Lanning. Chivateros no fue una cueva, fue una cantera. ¿Qué quiere decir esto? Fue un lugar cerca del río Chillón donde se elaboraban herramientas de piedra. Es decir, era un lugar, era un taller donde llegaban diferentes tipos de bandas a elaborar sus piedras, a elaborar sus herramientas hechas de piedra. Era un taller considerado como el taller lítico más grande de la historia, inclusive de América. Toquepala, que se ubica en Tacna, fue descubierto por Emilio González, ¿ya? Y en Toquepala se encontraron las famosas pinturas rupestres donde se representa escenas del chacu. El chacu era una técnica que utilizaban los primeros hombres, donde consistía en rodear al animal para poder darle caza. Se piensa en Toquepala, estos hombres pintaban sobre la pared para que tengan buena suerte en la caza. ¿Esto qué quiere decir? Esas pinturas servían como amuleto. Por lo tanto, se interpreta en Toquepala empezaron a aparecer los pensamientos religiosos. Paiján, ubicado en La Libertad, fue descubierto por de Chat Chat, y en Paiján
se van a encontrar las siguientes puntas. Ahorita vamos a mostrar algunas imágenes. Las famosas puntas líticas de Paiján fueron utilizadas para la pesca. Este resto se encuentra cerca al mar, ¿no? Y es de ahí la importancia de estas puntas. En imágenes puedes ver el taller lítico de Chivateros, ¿no? Como puedes ver, era una cantera donde los hombres llegaban a trabajar. En la siguiente imagen lo vamos a relacionar con Toquepala. Toquepala, estas pinturas que realizaban en Tacna, ¿no? En las cuevas de Toquepala, como amuleto, total evidencia de pensamientos religiosos de esa época. La siguiente imagen hace referencia a la que no todavía he mencionado, la Uricocha. Uricocha fue un primer hallazgo revolucionario que se ubicó en Huánuco, donde se encontraron restos humanos, ojo, pero no completos. Restos humanos, me refiero a cráneos. En Auricocha se encontró restos humanos de niños, posiblemente sacrificados. Peculiarmente tenían la cabeza alargada. Mira qué interesante. Muchas culturas, muchas personas piensan que la cultura Paracas se dio en la etapa del formativo, recién empezó a alargar las cabezas, y esto es una mentira. Ya en el periodo lítico se alargaban cabezas, y esto se dio en Huánuco, con la Uricocha, descubierto por Augusto Carchis. Y la última imagen hace referencia a Paiján, estas puntas, ¿no?, se ubicaron en la región de la Libertad. Siguiente periodo, el periodo arcaico. El periodo arcaico lo podemos denominar como un periodo de experimentación, es un periodo de ensayo y error, es un periodo donde el hombre domestica animales y domestica plantas. Es un periodo donde el hombre deja de ser nómade, deja de ir de un lugar a otro como en el periodo lítico, que el hombre era nómade, en cambio en este periodo es seminómade y se vuelve sedentario, y vamos a verlo. Este periodo se divide en dos, inferior y superior. En el periodo inferior, el hombre es seminómade. ¿Qué quiere decir esto? Vive de forma estacionaria en determinadas regiones. Acá vamos a tener el hombre guitarrero. El hombre guitarrero es conocido por ser el primer agricultor, bueno, horticultor del Perú. La horticultura fue un sistema muy parecido a la agricultura, pero todavía incipiente, todavía sin muchas técnicas, en forma rústica. Eso se llama horticultura. Lo anterior a la ganadería se llamó pastoreo. Los hombres primero pastaban, pero después van a producir, y a eso ya se llama ganadería. En el caso de Guitarrero fue el primer horticultor. En el caso de Santo Domingo, el hombre de Santo Domingo, se encontraron los restos del primer hombre que hacía las primeras aldeas en el Perú, ¿no?, utilizando huesos de ballena, ¿no?, para elaborar sus primeras aldeas. Interesante. Una primera evidencia de que el hombre ya quería establecerse. En Telarmachay encontramos al primer domesticador de camélidos en América. Este hombre encontró en su asentamiento en la sierra, en sus cuevas, grandes corrales de auquénidos, lo cual evidencia que este hombre quería ya domesticar. En Piquimachay vamos a tener al hombre que empieza a domesticar a los cuyes. Estos animalitos muy curiosos fueron domesticados en Piquimachay, ¿sí? Un dato muy curioso, Piquimachay queda también en Ayacucho. Mucho de esta razón se lo confunde con Pacaicasa, no hay que confundirlo. Piquimachay, del periodo arcaico, es una época en la cual estos hombres domesticaban a los cuyes. Es muy diferente a Pacaicasa, donde el hombre vivía con la megafauna. Etapa superior. Esta etapa sí vamos a ponerle un especial énfasis, porque es una etapa donde nace el sedentarismo. El hombre ya no va de un lugar al otro.
El hombre ya no es semisedentario, el hombre ya no construye aldeas, el hombre se establece, crea asentamientos, crea templos, por lo tanto aparece el Estado. ¿Quiénes gobernaban? Los sacerdotes. Es una organización social más compleja. Aparecen las clases sociales, aparece la división social, aparece el pensamiento religioso, los sacerdotes, los artesanos, los comerciantes. Esto lo vamos a ver, evidencia inicial en Cerro Paloma. Friedrich Engels fue su descubridor, desenterró viviendas de pobladores sedentarios en Cerro Palomas. Vivían ya sobre esta región. Mira, ya hombres sedentarios, no van de un lugar a otro. Luego vamos a tener Cal, que es considerada la primera ciudad sagrada de América, es contemporánea a Mesopotamia, con templos, aldeas, toda una ciudad. Luego vamos a tener a Huaca Prieta, donde encontramos manifestaciones de textilería, aún muy rústico, como te digo, no es muy elaborado, no vamos a compararlo con el tejido Paracas, pero ya hay un avance cultural muy diferente al periodo lítico, al arcaico inferior. Y la primera manifestación escultórica, vamos a tenerlo en Kotosh, el templo de las manos cruzadas. Su importancia radica en que se trataría de la escultura más antigua del mundo. Después de haber visto rápidamente este resumen, desde el periodo lítico, cuando vivíamos en cuevas, hasta el periodo de experimentación, el arcaico inferior, cuando el hombre domesticaba plantas y animales, como el cuy, como las llamas, hasta el periodo en el cual el hombre ya es sedentario, aparece la religión, aparecen los templos, y más adelante aparecerá la cerámica, con una gran cultura que va a dominar todos los Andes. Vamos a ver en la próxima clase. Ahora es momento de ponernos a practicar los ejercicios.